Justamente con la visión del Cardoner, destaquemos otra que tuvo de gran trascendencia en su vida, la de la Storta, que es un pueblito que está a 16 kilómetros de Roma, y donde él pasó una vez de viaje, viniendo de Siena, y así relata el santo lo que le pasó. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Y estando un día, pocas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia, y haciendo oración en ella, sintió tal mudanza en su ánima, y vio tan claro que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo de dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Bien, esto es la llamada visión de la Storta. El Padre lo pone con el Hijo, esa fórmula tan expresiva, que luego él explicita que sintió que Dios lo aplicaba a su Hijo, lo arrimaba a Cristo, lo agregaba a Cristo, lo ayuntaba a Cristo, toda esa fórmula sucia, curiosa, que comenta el padre de Guibert, uno de los comentaristas de los ejercicios, que lo que Ignacio pedía con tanta insistencia se lo obtuviera María, lo que el Padre le otorga con una evidencia que no le permite dudar y con una fuerza que transforma su alma, es la gracia que constituye el objeto del triple coloquio final de la meditación de dos banderas. Ser recibido bajo la bandera de Cristo como compañero suyo en la pobreza y en las humillaciones. La visión de la Storta es ante todo la aceptación mística de esta plegaria. Es en la vida de Ignacio un episodio análogo a los desposorios de Santa Catalina de Siena. Ignacio acaba de unirse a Cristo por la gracia del sacerdocio, este lazo que le asocia para siempre a la vida pobre y crucificada de quien será por nuevo título su cabeza. Y por eso, dice el padre, puso el nombre de Compañía de Jesús. La idea era ponerlo con Cristo, compañía en ese sentido de Jesús, a la orden que fundó, tanto que cuando le insistían al padre si convendía ese nombre y no llamarse Ignacianus, etc., él respondió, dice, constantemente que ese nombre solo Dios se lo haría cambiar, porque la idea era esa un poco, ¿no? Bien, ambas revelaciones, la del Cardoner y la de la Storta, se relacionan pues con los ejercicios. Decía el padre Laínez que San Ignacio era un hombre de pocas verdades, pero estas muy profundas. Y el ideal de los ejercicios, él lo vio, pues, toda esa vida que vimos antes, más de estas dos nuevas revelaciones, como una lucha contra Satanás que se continúa en la iglesia militante hasta el completo aniquilamiento del reino que ha levantado el jefe de los enemigos. Y por eso ya en la primera semana de los ejercicios aparece la imagen de Cristo, para vergüenza del caballero que ha ofendido felonamente a su Señor, para entroncar con el llamamiento del Rey Eterno a la conquista del mundo para Dios. Bien, esto es lo que quería decir entonces de las dos revelaciones, dos iluminaciones que tuvo San Ignacio, Cardoner y la Storta. Pasemos a otro aspecto de su figura, San Ignacio como apóstol. Ante todo, advertimos que fue la verdad un hombre magnificente, de visión panorámica. Como panorámica fue su visión del Cardoner, sintética dijimos, pero lo fue ante todo porque fue magnánimo. En las constituciones de la orden nos ha dejado un retrato admirable de las virtudes que deben ornar al general de la orden, en donde dice que una de sus después de la unión con Dios y de la facilidad en la oración, su principal virtud sea la magnanimidad y la fortaleza, dice, para acometer grandes cosas y encarar contradicciones, sin enorgullecerse con los éxitos ni abatirse en las adversidades. Ignacio estuvo siempre signado por esa virtud de la magnanimidad, de ahí su predilección por el adverbio magis. No un magis desmedido, por cierto, sino enmarcado en la concreción de la Iglesia. Corazón magnánimo, también un corazón armónico. Era un hombre armónico, él sabía unir lo humano con lo divino. Ese todo la mayor gloria de Dios, ese lema que toma para su orden, este pensamiento, abraza todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, es decir, todo el orden temporal también, para la gloria de Dios. Un hombre de síntesis entonces, de síntesis signada por la grandeza, capaz de unir lo que los mediocres creen deber separar. Pongamos un ejemplo. En el año 1549, los jesuitas se habían visto, por 5 años antes de su muerte, 6, se habían visto obligados a defenderse públicamente de algunos ataques, sobre todo de parte del teólogo Melchor Cano. Y algunos padres recibieron poderes para presentarse ante un tribunal en nombre de San Ignacio y defender el instituto. E incluso se adoptaron otras medidas de defensa, por ejemplo, recurrir a personas influyentes para que
intercediesen en favor de la nueva orden. Y estas medidas le parecieron a un padre jesuita de los compañeros de San Ignacio poco conformes con el Evangelio, ¿no? Y con la confianza en Dios que había mostrado siempre San Ignacio en otras ocasiones. Le parecía a este padre, un hombre virtuoso sería, pero le parecía que esto era una especie de idolatría, decía, respecto a los medios humanos, buscar medios humanos para defenderse. Semejante le parecía a la de los judíos que habían doblado sus rodillas ante Baal. Bien, a raíz de esta presión que le pone este sacerdote, noble sin duda, no hay que usar influencias para una decisión, San Ignacio le escribe esta magnífica carta. Mirando aún en sí la espiritual filosofía, le dice, no parece vaya muy sólida ni muy verdadera, lo que dice el Papa. Es a saber que usar medios o industrias humanas y aprovecho servirse de favores humanos para fines buenos y gratos a nuestro Señor sea doblar la rodilla ante la imagen de Baal. Antes parece que quien no piensa sea bien servirse de ellos y expender entre otros este talento que Dios da, reputando como fermento o mistión no buena la de los tales medios con los superiores de la gracia, que no ha aprendido bien a ordenar todas las cosas a la gloria divina, y en todas y con todas aprovecharse para el último fin del honor y gloria de Dios. O sea, aprovechar todo lo humano para la gloria de Dios. Parece que este se queda solo con la gracia pura, digamos así. Aquel se podría decir, dice Ignacio, que dobla las rodillas ante Baal, que de tales medios humanos hiciere más caudal y pusiese más esperanza en ellos que en Dios, y en que en Dios y sus graciosas y sobrenaturales ayudas. Pero quien tiene en Dios el fundamento de toda su esperanza, y para el servicio suyo con solicitud se aprovecha de los dones que Él da, internos y externos, pensando que su virtud infinita obrará con medios o sin ellos, todo lo que le pluguiere, pero que esta tal solicitud le place cuando rectamente por su amor se toma, no es esto doblar las rodillas ante Baal, sino ante Dios, reconociéndolo por autor, no solamente de la gracia, pero aún de la natura. O sea, en realidad es una visión mucho más total la de San Ignacio. Reconocer a Dios, sí, autor de la gracia, pero también autor de la natura. ¿Y por qué no usar, pues, los medios naturales? Es siempre estar en trato con Dios. Lo cual, dice, concluye, no reconoce el que deja de darle puras gracias y gozarse puramente en Él, cuando medios de industria humana intervienen en lo que les causa la alegría y acción de gracias. Entonces parece que siente ser uno el principio de gracia y otro el principio de la natura en tal modo de hablar. O sea, el que tal piensa como si Dios fuera el principio de la gracia y el principio de la naturaleza fuese otro que Dios. No, hay que unir naturaleza y gracia. Es una linda fórmula, en fin, a raíz de un tema concreto. Si hay que tener estrategias humanas para las cosas, si hay que mover factores de influencia, digamos, ¿por qué no? Dice San Ignacio. Ahora, si uno hace más importancia de eso que de la gracia, eso es otra cosa. Porque el mismo autor de la gracia es el autor de esta orden natural, que se mueven los hombres normalmente. Bien, es una carta larga esta, que he leído solo una parte. En la segunda va estudiando cómo esta feliz combinación de la esperanza en Dios y el esfuerzo humano ha sido una constante de los santos, va recorriendo el Antiguo, el Nuevo Testamento, y termina. Y así es determinación de los doctores escolásticos que se deben usar los medios humanos, y que sería muchas veces tentar a Dios, si no tomando los tales que Dios envía, se esperasen milagros en todo. Pero en esta parte baste lo dicho, que es en suma, que usar medios humanos a sus tiempos, enderezados puramente a su servicio, no es mal, cuando en Dios y su gracia se tiene el áncora firme de la esperanza. Pero no usar de los tales cuando Dios, por otras vías proveyendo, los hace ser excusados, o cuando no se esperase que ayudarían para su mayor servicio, en esto todos somos de acuerdo. Bien, por tanto decíamos corazón armónico, me parece, o sea, un corazón que es capaz de juntar lo divino y lo humano, lo natural y lo sobrenatural, la gracia y el esfuerzo humano. Corazón asimismo católico, el de San Ignacio, como apóstol. Desde su pequeña celda en Roma, su corazón se ampliaba según las dimensiones del mundo entero. Él estaba con su alma y sus hijos que estaban en Borges, en Maguncia, en Portugal, en Roma. Los mandó a todos, los repartió por todas partes de entrada. Así tenía realmente un corazón católico. De Roma seguía el paso de cada uno de los suyos, gozaba con los reencuentros, las anécdotas, en esa primavera generosa y aventurera de la primera compañía. Podríamos decir que esta catolicidad de su espíritu se revela de una manera peculiar en las normas y criterios que dejó a los suyos para la selección de ministerio. Este es un tema que a ustedes también les debe interesar, les puede interesar, me parece, la selección de ministerio. O sea, él se pregunta qué ministerios hay que tomar y cuáles no, porque no hay que decir sí a todo.
Yo a eso ya me he acostumbrado ampliamente. Ahora, los pedidos que recibo, primero veo si interesa para Dios, si es una cosa de gloria de Dios. Si interesa, busco la agenda, un lugar, sí o sí. Y si no, tengo ya la excusa de que tengo mucho, no es posible hacerlo. O sea, hay que hacer una selección, no hay que aceptar todo. No hay que aceptar todo en general. Hay que aceptar según algunos criterios sobrenaturales. Sobre todo cuando uno tiene que optar, necesariamente, porque el tiempo le da para uno y no para dos cosas. Ahí optar. ¿Cómo se opta? Ha dejado en las constituciones de su orden varias normas de eso. Se dice que en general se debe enviar a los súbditos, a los superiores, donde se haga siempre lo que es a mayor servicio y bien universal. Otra vez la palabra mayor. Lo que sea mayor servicio de Dios y bien universal. Esta es una palabrita que le va a gustar. El bien, mientras más universal, debe ser preferido. Mayor gloria divina. Ir a donde haya más necesidad, dice, por falta de otros operarios. Ir a donde se espera más fruto. Y en expresión magistral, a mi juicio, dice, porque el bien, cuanto más universal, es más divino. Quo universalius eo divinius est. El bien, mientras más universal, es más divino. Este será el punto de partida de la selección de ministerios. O sea, Dios es universal. Y mientras más uno imite a la universalidad de Dios, eso es más divino. Y sigue diciendo que aquellas personas, dice, que siendo aprovechadas son causas que se extienda el bien a muchos otros que siguen su autoridad, deben ser preferidos. Por eso el ir a los príncipes, convirtiendo el príncipe, se convertía el pueblo. Hay que ir a los que tienen, aunque sea uno, pero tiene enorme influencia. Y así dice, la ayuda espiritual que se hace a personas grandes y públicas y la que se hace a personas señaladas en letras y autoridad debe tenerse por más de importancia, por la misma razón de bien ser más universal. Por la cual también la ayuda que se hiciese a gente grande como a indias o a pueblos o universidades, donde van más personas, que ayudadas podrán ser operarios para ayudar a otros, deben preferirse. Y así también tenemos un caso, porque es lindo como él va gobernando a su orden de acuerdo a estos criterios de los ejercicios y de... Un padre le escribe una vez, un padre que estaba en Portugal, al cual el rey le había pedido que lo confesase. El padre no quería porque le parecía un honor inadecuado, por una malentendida humildad, digamos, ¿cierto? Pero él lo hacía de bueno. Y le escribía a San Ignacio eso. Miren, el rey me pide que lo confiese. Me parece que eso no sienta bien a la humildad que debemos tener. ¿Y qué le escribe San Ignacio? Pues si se mira el bien universal y mayor servicio divino, de esto se seguirá mayor en cuanto yo puedo sentir en el Señor. O sea que usted acepte eso. Porque del bien de la cabeza participan todos los miembros del cuerpo y del bien del príncipe todos los súbditos. En manera que la ayuda espiritual que a ellos se hace se debe más estimar que si a otros se hiciese. Así entonces, el bien lo más universal posible. El bien lo más general posible. Claro que esto también es peligroso, ¿no es cierto? O sea, al ir a las cabezas, después puede mezclarse otros intereses más bastardos, o hasta económicos, pero eso de por sí no es lo que él quiere decir. O sea, la idea es, esta persona no es porque el lujo, justamente este sacerdote le pone la objeción esa, no quiero ir por esto, y él le contesta que no. Si el rey de Portugal es un hombre de conciencia fina, pues todo el imperio del Brasil, todo eso, todo mejorará, todas las leyes que se dictan. Entonces es un bien universal. En vez de irme a Brasil a predicar, me concentro en el rey, en el rey de Portugal, porque ahí eso es muy importante, o sea, tener ese tino, ¿no es cierto?, de saber elegir una cosa u otra. Asimismo dice en esas normas, para mejor acertar en la elección de las cosas por las cuales el superior envía a los suyos, téngase la misma regla de mirar el divino honor y bien universal mayor, porque esta consideración puede muy justamente mover para enviar antes a una parte o a otra. Entre los bienes espirituales, dice, y los corporales, en caso de que haya que elegir, bienes espirituales. Entre las cosas de mayor perfección del prójimo o menor, elegir las de mayor perfección. Siempre deben preferirse las primeras a las segundas, dice, si no se pudiese juntamente hacer una acción. ¿Se entiende? Se trata de esa opción. Entre las más generales, dice, y las más particulares, no pudiéndose hacer ambas, se entiende en las primeras. Elegir lo más durable a lo menos durable. En fin. Y a las cosas más grandes, elegir los sujetos más grandes. Bien, eso ya sería quien elegir para cada lugar. Con este espíritu lanzó San Ignacio a sus hijos al apostolado, como irradiación de su vida interior, del espíritu de los ejercicios, del reino y de las dos banderas. Y este espíritu sigue, se advierte en su espléndido epistolario, en las cartas que él tiene, que están en las obras completas de Tito Labat. Ahí va
resolviendo casos con esa prudencia sobrenatural. Por ahí desfilan personajes de todo el mundo, reyes, príncipes, papas, nada menos que el emperador Carlos V, el rey Felipe II, San Francisco de Borja, San Juan de Ávila. Debe esa visión panorámica de poder él escribir a tanta gente y a todos ellos dar consejos adecuados. Espíritu católico, pues. ¿No? Hombre, todo lo contrario de hombre de gueto es San Ignacio, totalmente contrario. Y aún en las cartas de negocios, digamos, deja caer la semilla de una consideración sobrenatural. Felipe II, una carta lindísima sobre su vida, realmente. Bien, este sería el aspecto que quería ver a San Ignacio como apóstol. Otro aspecto, vamos a ver ahora, la detectación del enemigo. O sea, la época en que le tocó vivir fue una época de grandes combates, ¿no? Enormes, una época ardua. En su seno actuaban fuerzas gigantescas que iban a transformarlo de raíz. El humanismo empezaba a crear el tipo de hombre que hemos venido a llamar hombre moderno. El protestantismo rompía la unidad de la Iglesia en la desgarradura más grave conocida por la historia. Y en el campo político, la amenaza de la media luna contra Europa, todos los turcos que invadían Europa prácticamente, y el descubrimiento de América, todo eso pasa en la época de una época interesantísima, digamos, de la historia. Bueno, digamos que entonces San Ignacio supo detectar a los enemigos de Dios y de la cristiandad, principalmente tres, que vamos a considerar cómo se comportó frente a ellos. Primero, el peligro turco. Segundo, el peligro protestante. Y tercero, el humanismo renacentista. O sea, tres peligros, que eran los peligros del momento, frente a los cuales tomó iniciativas diversas. Primero, respecto de los turcos. En su epistolario se conservan varias cartas referidas al tema de la amenaza musulmana. Y San Ignacio, frente a esto, va a levantar la bandera de la cruzada. Va a tratar de conseguir que el Papa, el emperador, se interesen en relanzar las cruzadas medievales, que había hace 4 siglos que ya no sucedían. Pero nos ha dejado dos cartas muy importantes a Carlos V, al emperador. Las hace escribir por un secretario y las dirige a este padre Nadal, que nombré ya varias veces, para que llegue al emperador, si le parece oportuno. El antiguo soldado de Carlos V, que había sido Ignacio, le traza así, en una carta notable, 20 años antes de la batalla de Lepanto, un plan de cruzada donde se revela su talento militar, digamos, hasta eso, estratégico, político y hasta económico, que nos asombra en un hombre que en esos mismos años estaba teniendo experiencias místicas en la misa de gran nivel, de que hablaremos después. Quiero con esto decir que meterse en lo temporal no fue un temporalismo. Como decía Anzuati, no está mal que los curas se metan en política, lo malo es que metan mano a la política, lo malo es que metan la pata política, pero cuando se meten bien, digamos, en todo caso, en esta forma. Y así le escribe al emperador. Yo no voy a leer la carta entera porque es un poco larga, ya que le da recomendaciones muy directas, propiciando la creación de una poderosa armada, ¿no? Una gran armada para enseñorearse el Mediterráneo. Abarca esta carta en 9 capítulos con un estudio de todos los aspectos, si bien priva, como es obvio, el argumento teológico. Algunos párrafos nomás. Le comenta el padre Nadal, que ha recibido la carta de San Ignacio. Primeramente dice las razones que dan son estas. Primeramente, que la gloria y honor divino mucho padece. O sea, siempre el elemento sobrenatural encima. O sea, con estas invasiones de los turcos que hacen piratas en todo el Mediterráneo, llevan cautivos, ¿no? La gloria y honor divino mucho padece, llevándose los cristianos de tantas partes, grandes y pequeños, entre infieles, y renegando muchos de ellos la fe de Cristo, con grande lástima de los que tienen celo de la conservación de nuestra Santa Fe Católica. O sea, prima primero el argumento espiritual. La segunda dice que con grande cargo de conciencia de quien debe proveer y no provee, le da un palo al emperador, de quien debe proveer y no provee, se pierde tanto número de personas, que desde niños y todas edades, con fastidio de la servidumbre tan trabajosa y males sin cuenta que padecen de los infieles, se hacen moros o turcos, y de estos hay tantos millares entre ellos que el día del juicio verán los príncipes si debían menospreciar tantas ánimas y cuerpos que valen más que todas sus rentas y dignidades juntos. Esto le está escribiendo el emperador, toca la conciencia del emperador. El día del juicio, su majestad verá que esto valía más que todas sus rentas, pues por cada una de ellas dio Cristo nuestro Señor el precio de su sangre y vida. La tercera es que se quita un grande peligro de toda la cristiandad que corre con estas idas y venidas de los turcos, los cuales, no siendo belicosos por mar hasta ahora,
se comienzan a hacer prácticos y a cebarse, y comienzan con lo poco que queda de la cristiandad a usar la industria que usaron para ganar el imperio de Constantinopla, ayudando al un príncipe para resistir al otro y desgastarse el uno con el otro, porque se empalmaban con los franceses contra los españoles. Los turcos sabían mover las divisiones del occidente. Y así ahora, dice San Ignacio, usándose este comercio con Francia, hay peligro que después no vengan sin ser llamados, poniendo en grande aprieto que andar por mar y por tierra. Bueno, y este inconveniente y los de arriba se quitarían con señorear la mar, su majestad, con potente armada. La quinta es que cuando tal fuese la armada, que el rey de Francia costase poder la turquesa venir acá faltándole aquella ayuda que tiene para divertir y desgastar a su majestad, vería que le convenía estarse más quieto. Y cuando no lo estuviese en su reino y confines, no tendría ocasión de revolver a Italia, etc. La octava, que sería fácil, teniendo muy potente armada y señoreando todo este mar, ganar lo perdido y mucho más en todas las costas de África, en las de Grecia y las islas del mar Mediterráneo, y poner pie en tierras de infieles, o sea, ya sueña con la cruzada, más allá todavía. Bueno, y después de una rápida indicación sobre la calidad de los marinos que tiene que llevar su majestad y los soldados de la flota, presupuesto que gente no ha de faltar a su majestad, le dice que la tiene por la divina gracia mejor que príncipe del mundo que se sepa, le señala los ingresos de la armada, o sea, basta ese nivel. ¿De dónde va a sacar el dinero? Bueno, saque de las religiones ricas, dice, de las órdenes religiosas ricas, saque de plata. ¿Sí? Saque de los obispados también, todo lo que pueda, de los capítulos. No creo que le gustase mucho de las 4 religiones de caballeros que podían ayudar, dice, con haciendas y personas, etc. De caballeros seglares de sus reinos, de las ciudades, sobre todo las marítimas. Sáquele a Génova, que le cuesta bastante dejar dinero, eso no dice él, lo digo yo, son muy agarrados los genoveses. Saque de Luca, de Sena, de Venecia, saque de Florencia, sáquele al Papa también dinero, pídale al Papa dinero y tierras de iglesia. Así que, padre carísimo, le dice Padre Nadal, vea lo que acá ocurre a nuestro padre San Ignacio por vía de razón, que sin lo que el emperador puede ayudar con sus rentas, que es mucho, de estos 10 partes parece podía sacarse para formar una grande armada. Bueno, esta es la carta, entonces, que sería entregada por Nadal al virrey de Sicilia, quien a base del escrito le extiende a Carlos V y a Felipe II, y la consideró Carlos V como excelente, pero de hecho difirió su aplicación para tiempos mejores. ¿Qué fue? En 1571, 20 años después, la batalla de Lepanto, en realidad, pone manifiesto la visión militar y política de Loyola, porque más o menos la batalla de Lepanto fue algo muy parecido. Ayudó el Papa, ayudó a Venecia, ayudó a Génova, ayudó a España. Algunos, como digo, han sorprendido que un santo, abismado estos últimos años de su vida, en la más alta contemplación, planeara el modo de armar y sostener una poderosa flota con que pudiera el emperador dominar el Mediterráneo y afianzar su dominio en Europa y África, deshaciendo el poder de los turcos. Pero era precisamente aquella eterna sapiencia de que habla San Ignacio, invocada por él al final de su carta, que no he leído acá. Podemos leer al final lo que le dice al emperador. Al final le dice que Dios, sapiencia eterna, dé a su majestad y a todos sentir su santísima voluntad y gracia para perfectamente cumplirla. O sea, esa divina sapiencia, invocada por él al final de su carta, era la que iluminaba su inteligencia en bien de la cristiandad. Bien, mantuvo otra correspondencia, que no se trata acá de leer todo, con Felipe II, en las cartas, y esta otra sí que la voy a leer también para acabar este tema de la cruzada que él propone. Es una carta que manda en 1550 al ejército de África. Había un ejército cristiano en el África, del cual el padre Laínez era capellán. Hace la guerra de Túnez a los moros. Y San Ignacio quiere alabar a estos guerreros y quiere conseguir que el Papa extienda el jubileo que se celebraba ese año en Roma para ellos en el África. Por motivo de eso le manda una carta. Ignacio de Loyola, depósito general de la Compañía de Jesús, a los ilustres señores, nobles y denodados caballeros, capitanes y soldados, y finalmente a todos los cristianos que en África guerrean contra los infieles, amparo y favor de Jesucristo y en el mismo salud perdurable. Habiendo nosotros por encargo que por sus letras nos dio el excelentísimo señor Juan de Vega, virrey de Sicilia y capitán general de esa santa expedición, suplicado en nombre suyo y de todo el ejército a la santidad de nuestro señor Julio III, por la divina providencia Papa, que el tesoro del cuyo abierto a los fieles que vienen a Roma y visitan algunas iglesias, os la franquease también a vosotros, que por la gloria de Cristo y exaltación de la Santa Fe estáis ocupados en hacer guerra a los infieles. Su santidad, con pronto ánimo y según la benignidad apostólica, os concedió esta gracia, con tal que estáis contritos y confesados, para que tanto más denodada, animosa y esforzadamente peleéis contra los enemigos de la Santa Cruz,
cuanto viereis más larga la liberalidad del Altísimo y de su esposa la Iglesia, y más feliz el éxito de la guerra, o vivos alcanzáis la victoria, o muertos, si alguno muriese, la bienaventuranza con tener perdonados todos los pecados. Pues para significaros la impetración de tal gracia nos ha parecido que en el Señor escribieron las presentes letras selladas con el sello de nuestra compañía. Vemos ahí cómo se interesa por estos guerreros, para que combata con el alma limpia, con la conciencia pura, de modo que si mueren se salven, y si vivos alcancen la victoria. Algunos autores han señalado que la meditación del reino, centro de los ejercicios, se ha inspirado en las cruzadas y estas luchas contra los moros y estas expediciones de Túnez de Carlos V, y en aquel plan de la armada que San Ignacio propusiera al emperador. O sea, eso quizás a él lo llevó a pasar eso al plano espiritual, por así decirlo. Bueno, este sería pues el primer enemigo. Ven cómo lo enfrenta sin ningún espíritu monjil, digamos, o un soldado, siempre sigue siendo, y que sabe entrar en el orden temporal como cree que corresponde, según se lo inspira la divina sapiencia, levantando la bandera de la cruzada que antaño había levantado San Bernardo, ya olvidada en Europa. Él veía todavía en manos otomanas toda aquella tierra santa de Palestina, que era meta suprema desde Montmartre de sus aspiraciones, y ya en el ocaso de su vida seguía con los ojos fijos en ese su primer ideal. La segunda lucha fue contra el protestantismo, mucho más importante, interna, digamos, vamos a decir. Podríamos decir que San Ignacio es el antiprotestantismo, es como la antípoda personal de Lutero. Se han instaurado estudios comparativos entre ambos, son contemporáneos los dos. El padre Leturia, sobre todo, que es un experto en la vida de San Ignacio, ha tendido un ingenioso paralelismo entre ambos, señalando incluso hasta un sincronismo en la transformación de Ignacio con la rebelión de Lutero. Él dice que la campaña en que cayó Loyola fue en 1521, pues bien, ese mismo año Martín Lutero, citado por Carlos V, a dar cuenta de 100 Worms, empezó a vomitar su veneno contra Roma y los concilios, el mismo año en que Ignacio se consagró al servicio divino. Nota un sincronismo en las dos vidas, antipódico, digamos, del tipo. Había sido justamente, escribe también Leturia, el 21 de abril de 1521, un mes antes de la herida de Pamplona, cuando los regentes, grandes y prelados de Aragón y Castilla dirigieron al emperador un memorial que decía: muy humildemente besamos los reales pies y manos de vuestra cesárea majestad y le hacemos saber que en estos sus reinos, por diversas razones, se ha sabido la cizaña y cisma que el heresiarca Martín Luther ha sembrado en Alemania entre los súbditos y naturales de vuestra majestad, de que todos nosotros, como católicos cristianos y celadores de la fe y del servicio y honra de vuestra majestad, hemos tenido y tenemos gran dolor y sentimiento, mayormente porque habemos sido certificados que, no contento aquel seductor de haber pervertido y engañado a Alemania, procura con sus malignas astucias pervertir y contaminar estos sus reinos y señoríos de España, y que para ello ha tenido forma de hacer traducir y poner en lengua castellana sus herejías y blasfemias y enviarlos a sembrar y publicar en esta católica nación. Y porque de pequeña centella, cristianísimo Señor, suelen hacer grande incendio, y si cosa de tanto de servicio de Dios nuestro Señor y peligro de nuestra santa fe católica vuestra majestad no la remediase con tiempo, mayormente estando algunas ciudades de estos sus reinos alteradas, podría causarse grande escándalo y mayor incendio y tal que después no se podía fácilmente extinguir. Una carta linda, noble, que le escriben los príncipes en el mismo año, un mes antes de la herida de Pamplona. O sea, ese espíritu ya, digamos, no que San Ignacio, por supuesto, sería absurdo pensar que el defensor de Pamplona, herido un mes después de esta carta, se abocara expresamente a enfrentar a Lutero, pero no deja de ser significativo, en la perspectiva de la historia, que el futuro paladín de la causa católica ante el ataque protestante surgiera del medio ambiente que esta carta se reproduce. Asimismo, pocos días antes de la herida de Pamplona, un pelotón de jinetes del elector Federico de Sajonia sorprendía en las cercanías de Eisenach a Lutero y lo llevaba a un célebre castillo de Wartburg. Con un simulacro de arresto, este príncipe Federico lo quería librar del ataque combinado del emperador y del papa, un falso secuestro. Y en esa soledad, Lutero, hundido en sus escrúpulos y sus pecados, escribió su tremendo libro de los votos religiosos, que provocó en los monasterios de Alemania deserción y escándalo de monjes y de monjas. Justamente la época de la convalecencia de Ignacio en su castillo, también Lutero, ha escrito Papini, se encerraba aquellos meses, aunque sin heridas del cuerpo como Ignacio, en un castillo, el castillo de Wartburg,
pero para asestar mejor, fuera de todo peligro, sus golpes contra Roma. Primera parte de aquel siglo, ante los que Carlos V y Francisco I parecen niños enfadados que se pegan por un juguete roto, lo muestran con evidencia razones más profundas que la fecha. O sea, los verdaderos protagonistas son Lutero e Ignacio y no tanto Carlos V y Francisco I. Y eso, concluye Papini, no solo por el dique robusto aún en nuestros días que la compañía de Ignacio construyó en el norte contra los luteranos, sino por el contraste absoluto que presentan el espíritu del fraile apóstata y el del caballero transfigurado. Lindo la expresión caballero transfigurado, llama Papini. Bien, así que estas interesantes notas cronológicas, ¿no es cierto?, entre estos dos personajes, no acaban con este contraste, las perspectivas que la cronología comparada abre sobre la vida de ambos. Fue tesis formal de Lutero que en la Iglesia no hay vocación para las misiones. Lutero sostenía eso. Y que estas a lo más son incumbencia del príncipe conquistador de tierras paganas. Por lo que atañe a Jerusalén y al Santo Sepulcro, Lutero añade con su estilo propio, bastante, displicente, que Jerusalén y el Santo Sepulcro, decía Lutero, le importan a Dios tanto de uno y otro como de las vacas de Suiza, decía Lutero. O sea, esos temas no le importa, así dice, no le importa a Dios, le interesa todo eso, el Santo Sepulcro como de las vacas de Suiza. Bueno, frente a esa idea, ¿no es cierto?, de un Lutero despreciador de la patria de Cristo, resalta históricamente el ideal jerosolimitano concebido por Ignacio, desdoblado por aquella otra cruzada apostólica que en pos de Cristo raya anhela conquistar toda la tierra de infieles, todo el mundo y todos los enemigos. También en este campo la vocación y la orientación de Ignacio responden con recónditas armonías a la España de 1521-1522. Precisamente en esos años había compensado la conquista de México por Hernán Cortés y había una ola de generosidad de las órdenes religiosas de la península y una súplica que había obligado al emperador a dirigirse al Papa pidiéndole una bula solemne que encauzase ese movimiento misionero. El Papa dio la bula y lo que no advirtieron hasta hace poco los biógrafos de Ignacio es que el Papa firmó esa bula cerca de Manresa, a un mes de distancia de la vela de armas de Íñigo, dada en Zaragoza el 8 de mayo de 1522. Este acto del Papa, pues, que lanza a España a la evangelización de América, el acto más importante hecho por el rey, por el Papa, fue precisamente en estas cercanías de San Ignacio que se convierte y que va a mirar también a América y enviar a sus hijos a América. Y así, mientras mercedarios, franciscanos, dominicos y agustinos marchaban a las tierras nuevas a poner en ejecución la bula, esa obra, ese camino, teniendo por muy cierto, añade la bula, que como imitan a los discípulos de Cristo, nuestro Redentor, en el trabajo, los acompañarán en el premio. Fíjense que parecía lo que dice San Ignacio en ese ejercicio. El nuevo cruzado de Loyola emprendía su carrera hacia la misión universal. Él también, que a las órdenes del Papa habría de dar al oriente un Francisco Javier y al occidente un Ignacio de Acevedo, un Roque González, un Pedro Claver. Bueno, así que vemos como en varios aspectos Ignacio aparece como la antípoda de Lutero. Lutero se enfrenta, azota sin piedad, destruye, se separa de la Iglesia en nombre del Evangelio. San Ignacio es también un inconformista, no reforma pero se reforma, no censura pero su vida mudada misma es una censura implícita a toda esa Europa, a toda esa Roma tan mundanizada. San Ignacio va a enfrentar al protestantismo con la oración, con el combate doctrinal y hasta bélico. Con la oración ante todo, ¿no? Pidiendo a la orden, oraciones 50, dice en una carta, aunque por otros medios cuidamos solícitamente de socorrer a Alemania, Inglaterra de la herejía, decretamos que todos nuestros hermanos, todos, una vez al mes ofrezcan a Dios el sacrificio de la misa, el sacerdote, etc., para que Dios se compadezca de Alemania, de Inglaterra y de otros países infectados de herejía y se digna de reducirlos a la pureza de la fe. Y que esta obligación dure hasta tanto que la necesidad de dichas regiones haya menester este auxilio. Y que nunca hay que dejar de practicar este oficio de caridad. La oración, pues. Junto a la oración, la acción. Y sobre esto debemos dejar como algo admirable la carta que envía a San Pedro Canicio. Así como la carta a Carlos V es como el centro de cómo muestra esta lucha contra la media luna, así la lucha contra el protestantismo, la estrategia que hay que seguir para destruir la herejía, la va a exponer
en unas cartas que en este sentido escribiera a San Pedro Canicio y otros padres que estaban en Alemania, en Ingolstadt, con instrucciones detalladas en orden a extirpar la herejía y afirmar la fe católica, mediante el uso de todos los medios humanos posibles, otra vez el empleo de los medios humanos, pidiéndole, dice Canicio, te pido ejecución animosa de todo lo que aquí digo, o sea, cogitar los medios, lucidez y coraje, que decíamos hoy, ejecución animosa. Las instrucciones que les da están llenas de sabiduría. Les dice que, desconfiando de sí mismos, confíen con gran magnanimidad en Dios y tengan ardiente deseo, excitado por la obediencia y la caridad, de conseguir el fin propuesto, de extirpar la herejía, ¿no? O sea, una mezcla de esperanza y de fortaleza, de oración a Dios y diligencia propia que caracteriza tanto al espíritu de San Ignacio. ¿Cómo concibió San Ignacio la lucha contra el protestantismo? Yo pienso que muchas de estas ideas son hoy tan aplicables, es lo que habría que hacer. Habría que hacer, ¿no? Difícil, pero habría que hacer esto, algo parecido. Porque él concibió la lucha contra el protestantismo, antes que nada, como una lucha doctrinal. De ahí su insistencia en crear colegios y universidades. En menos de 10 años, viviendo todavía Ignacio, la compañía tenía en sus manos buena parte de la enseñanza de Europa. O sea, él volcó la orden a la enseñanza, porque juzgaba que la crisis era doctrinal. Pero los dos colegios predilectos de Loyola fueron el Colegio Romano y el Colegio Germánico, ambos en Roma. El Colegio Romano fue un invento de San Ignacio. Ya que el mundo está tan podrido, hagamos en Roma un colegio, un seminario, bajo la inmediata tutela del Papa, de excelente formación doctrinal, para que de aquí vengan de todo el mundo y puedan volver luego a sus patrias dando la vera doctrina. Esa fue la idea del Colegio Romano. Y el Colegio Germánico era un colegio semejante, dedicado solo a los alemanes, que era la zona más corrupta por la herejía. Pero él hace para eso, traer alemanes, formarlos en Roma, volverlos a sus sedes y tratar de que el Papa los haga obispos a varios de ellos, ¿no? Ese fue el proyecto, más o menos. En cuanto al Colegio Germánico, los cursos empezaron en 1553. Entre las cartas de Ignacio hay varias que revelan la grandeza de este proyecto, que pide que este colegio sea el principal de la orden por el número de alumnos, por el lugar en que se levanta, en Roma, por sus profesores, que sean los más selectos de todas partes, que enseñan a la manera de París, a la Sorbona, que en ese momento es la universidad más cotizada, que esta celebridad redundará en gloria del papado, que el Papa encontrará aquí personas hábiles y doctas a quienes confiar luego misiones y obispados, que etc. Bueno, porque habiendo tanta afluencia de gente, dice, hasta la corte pontificia, y no solo de nobles, sino de príncipes, etc., viendo este modelo de colegio, se muevan a fundar otros en sus respectivos países, como ya ha ocurrido en sus 2 primeros años de existencia. Pone 10 razones por las cuales. Este colegio romano es la actual Universidad Gregoriana, que no es, por cierto, lo que fundó San Ignacio, digamos, ¿no? Se llama Gregoriana, como saben, porque el Papa Gregorio IX patrocinó este colegio, y por el homenaje a este Papa se llama hoy Gregoriana, pero es el antiguo colegio romano fundado por San Ignacio. Esto ocurriría en 1581, el nombre de Gregoriana, 25 años después de la muerte de Ignacio. Lo que me interesa a mí es la idea, ¿no es cierto? Una idea brillante, así debe ser. El otro día tuve una visita de un príncipe ruso. Los rusos son casi todos príncipes, así que no es muy extraño buscar el exilio. Príncipe. Me asusté, me dijo, habla del príncipe, yo creí que era el hijo del rey de España, cuando está acá en Buenos Aires. Quiero para un seminarista de San Petersburgo, que está acá en Buenos Aires, quiere conocerlo, porque lo ha visto usted por televisión el otro día, que habló sobre la perestroika, y ha oído comentarios de sus libros sobre Rusia, y quiere conocerlo. Y vino y me dijo este muchacho, una conversación espléndida, 22 años, un chico que hace 3 meses en San Petersburgo, en Leningrado, pero hasta Nueva York en un seminario de la ortodoxia, que dijo cosas muy lindas, no tengo tiempo de contar acá, pero realmente lindas. Una me dijo, ¿qué se puede hacer para el renacimiento religioso de mi patria? Y yo le dije, hacer 3 buenos seminarios afuera de la Unión Soviética, porque la jerarquía de ustedes está totalmente corrupta, de ellos no pueden esperar nada, ni de sus seminarios. Tienen que hacer 3 buenos seminarios en Austria, por ejemplo, formando bien los sacerdotes para este proyecto. Y le conté el ejemplo de San Ignacio. Mire, le digo, hace 4 siglos, una cosa muy semejante, San Ignacio ideó hacer un seminario en Roma, trajo a los alemanes allí para que luego volviesen. Ustedes tienen que traer a los rusos allí, formarlos, quitarles el marxismo, todo lo que tengan en la cabeza de la formación que han recibido, formarlos bien, enfrentar la situación y volverlos. Por eso digo, yo creo que son ideas que hoy están en plena vigencia. Bueno, y más importante que el colegio romano sería en la mente de Ignacio el llamado colegio germánico. Si bien ya Ignacio había enviado a algunos de sus mejores hijos, como Fabro, Canicio y otros, para la conversión de los luteranos,
y la renovación de la vida católica en Alemania y Austria, el cardenal Morone, era un amigo de San Ignacio, con él convinieron en que la tragedia espiritual de los pueblos germánicos reclamaba urgentemente la formación de un clero joven dispuesto a enfrentar los problemas complejos del momento. Y así, en 1552 escribía el padre Polanco, secretario de San Ignacio, a Juan de Borja, hermano de San Francisco. No sé si escribió otra vez cómo se trataba aquí de una obra tan grande, de grande caridad, para la reducción de Alemania a la fe y religión de la Iglesia Católica, haciéndose un colegio aquí en Roma, al cual se trujesen de todas partes de aquella región, incluyendo la Polonia y Bohemia y Hungría, mancebos ingeniosos y dotados de buenas partes naturales y nobles entre aquellas gentes, para que antes que los hábitos viciosos de las costumbres y los errores de las opiniones heréticas los depravasen, saliendo de aquella tierra, fuesen instruidos en sana doctrina y vida virtuosa, y si idóneos operarios de la viña de Cristo se tornasen a enviar en aquellas partes, quien con un obispado, quien con un beneficio curado, quien con un canonicato, para predicar y ayudar con la doctrina y ejemplo a las gentes de su lengua, entre las cuales hay falta de fieles y buenos operarios y mucha sobra de los malos y perversos. Ignacio llevaba dentro de su alma la tragedia espiritual y moral de la Europa septentrional, y el tema, unido al del colegio germánico, vuelve con frecuencia en sus cartas. Escribe: convendría hacer un seminario rápidamente, dice, también en las regiones septentrionales, donde está la religión católica en gran parte destruida, para que hombres de aquellas lenguas, instituidos en buena y sana doctrina, pudiesen, tornando allá, ayudar a mantener lo que queda y sustituir lo que se ha perdido de la religión cristiana. Pero para el apostolado de los países de lengua alemana, entonces, no solo proyectó el colegio germánico, sino también una estrategia religiosa desde adentro. O sea, eso sería fuera, ¿no? Para adentro. Pero ahora otra desde adentro. ¿Qué hay que hacer dentro del alemán? Y aquí viene a cuento esa carta a que aludí, formidable realmente, a San Pedro Canicio del 13 de agosto del 54, un año antes de su muerte. En Austria, la propaganda protestante había tomado grandes proporciones, penetrando incluso en la Universidad de Viena, con el favor de los príncipes. Del catolicismo no quedaba sino un resto exangüe. Piense que ahora Austria es católica, y es católica por estos consejos, en realidad, se salvó Austria, o sea, vamos a ver, fue como toda la línea donde Canicio fundó universidades, hasta ahí llega el protestantismo. Poco tiempo antes había escrito a Fernando, rey de romanos, San Ignacio, un año antes, una carta exhortándolo a mejorar la enseñanza en Alemania, porque esa era la zona dependiente de la corona habsburga. Por tanto, le escribe al rey una carta donde le dice: ya que a ninguna cosa de mayor importancia puede dirigirse el cuidado de un príncipe cristiano que a defender y promover el estado de la religión cristiana, con razón vuestra majestad, serenísimo rey, piensa en la restauración de dicha religión donde ha decaído y en su afianzamiento donde amenaza ruina, y se esfuerza en cuanto le es posible en emplear remedios oportunos para ello. Por lo cual damos gracias a Dios, autor de todo bien, e insistentemente le pedimos que conserve siempre esta óptima disposición de ánimo que Él le ha dado a vuestra majestad, y encendiéndolo más y más en ardiente deseo de su gloria y de la salvación de las almas, le dé fuerzas para realizar estos planes. Más que entre los otros remedios que conviene usar contra el extendidísimo mal de Alemania, se busque el que haya en las universidades quienes, con el ejemplo de su vida religiosa e integridad de su doctrina católica, procuren ayudar a otros e inducirlos al bien. Parece algo no solo prudente y útilmente escogitado, sino del todo necesario y más bien inspirado por Dios. Eso dice el rey. Pero ahora le manda una carta con instrucciones a Canicio, que era el provincial de Alemania. Los autores protestantes consideran esta carta como el manual del perseguidor al uso de los jesuitas, la llaman los autores protestantes. El manual del perseguidor, ¿no?, al uso de los jesuitas. En ella se refleja la visión ignaciana de las responsabilidades políticas, y se insta al rey de romanos, próximo emperador, a tomar una posición clara en favor del catolicismo y en contra de la herejía. La historia había demostrado hasta qué punto era decisiva la actitud de los reyes y de los príncipes en el destino espiritual de sus reinos. Ignacio, el rey de Inglaterra, fue decisivo para lo que pasó en Inglaterra, y por tanto era decisivo que el rey de los Habsburgo, el emperador, tomase cartas en el asunto. Ignacio propone que el rey de romanos se declare enemigo efectivo de la herejía, no admita a los herejes en su consejo y gobierno, depure la universidad de sospechosos, controle la impresión de libros, no permita que los protestantes se designen a sí mismos como evangélicos, porque es una traición al evangelio, dice. Y junto a estas medidas claramente represivas, propone directivas positivas, como la de elegir buenos obispos,
la de elegir una red de predicadores, la selección del clero, el control de los educadores de la juventud, la preparación de sacerdotes idóneos. Es decir, quiere que la compañía adquiera en Alemania un aura beligerante en esta batalla campal, atacando con audacia y aguantando embestidas, le dice San Ignacio a Pedro Canicio. Solo voy a citar algún párrafo de esta carta, porque ya es hora y seguimos mañana, terminamos mañana. Algunas, por cierto. Reverendo Padre, le escribe a Pedro Canicio, y muy amado en Jesucristo, hemos entendido lo que vuestra reverencia con pía solicitud pedía en sus cartas de julio, que le escribiésemos lo que pensásemos que podría ser de más provecho para conservar en la fe católica las provincias sujetas a su majestad real y restaurar en ellas la religión donde está caída y sostenerla donde amenaza ruina, en cuyo negocio nos parece debe ponerse tanto mayor diligencia cuanto que el ánimo de su majestad, príncipe verdaderamente cristiano, se entiende estar bien dispuesto no menos que para tomar consejo, para reducirlo a obra, pero de otra suerte, si a la diligente Inquisición no acompañase la ejecución animosa, lucidez y coraje, lejos de producir ningún fruto, pararían en burlas nuestros esfuerzos. Mas de las cosas que aquí se escribirán, queda la prudencia de vuestra reverencia ver cuáles deban proponerse a su real majestad. Ya lo deja la prudencia de Canicio. Y tras esta introducción, en que confía el arte prudencial del gran Canicio, de gran santo y doctor de la Iglesia, Pedro Canicio, prosigue. Así pues, a la manera que en los males del cuerpo, primeramente hay que apartar las causas que engendran la enfermedad y enseguida aplicar los remedios que ayudan para recobrar las fuerzas y buena disposición de antes, así, en esta pestilencia de las almas, que por las varias herejías estraga las provincias del rey, primero se ha de ver cómo se arrancan las causas de ella, y después cómo se podrá restablecer y robustecer en aquella el vigor de la doctrina sana y católica. Y por amor a la brevedad pondré, con las menos palabras posibles, las conclusiones desnudas, porque las razones que en cada una nos convencen, quien quiera que tenga los ojos sanos, las verá fácilmente. Bien, vamos a ir mañana comentando esta carta, espero que acabamos de fiarnos enteramente de Dios y